Vamos a reflexionar algo acerca del liderazgo. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el liderazgo está en crisis en el mundo completo. Mire usted lo que está pasando en Italia ahora, lo que ha pasado en el Reino Unido, lo que está pasando en el país, ni hablar. Y todos los estratos de la sociedad y del mundo están siendo tremendamente afectados por la crisis que nosotros tenemos de liderazgo. Quiero que reflexionemos algo acerca de lo que hacían los primeros cristianos. ¿Saben? Cuando Plinio, un gobernador del Imperio Romano, escribía al emperador llamado Trajano, en ver cómo gestionaban ellos el problema en el Imperio Romano de los cristianos, tienen un cruce de epístolas, y en una de ellas Plinio le dice a Trajano: yo la verdad que no encuentro nada en los cristianos por lo cual castigarlos y humillarlos y mandarlos al cadalso y a la muerte. Si lo único cuestionable que los cristianos tienen es que al alba, el primer día de la semana, antes de que salga el sol, se reúnen y alaban a un tal Jesús. Y lo alaban a este Jesús como si fuera un Dios. Pero fuera de eso, y que además de eso oran y se comprometen a vivir una vida pura y santa, no encuentro nada en ellos que sea reprochable. Y lo que me llama la atención de esta carta, que es uno de los documentos extrabíblicos más antiguos que nos hablan de la forma de culto del cristianismo primitivo, me llama la atención la expresión de Plinio. Ellos cantaban un himno a Jesús. Y hay un himno a Jesús registrado, sí, en el Nuevo Testamento, uno de varios, y sobre ese quiero que nosotros reflexionemos. Y está en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses, en el capítulo 2, Pablo va a hablar allí sobre la humillación y la exaltación de Cristo. Cuando nosotros pensamos en el liderazgo, pensamos de que debemos tener una actitud que nos mueva. Un líder tiene que tener siempre algo que en la palabra actual se denomina proactividad. Debe moverse adelante del pueblo que está queriendo también seguir como él al Señor que le salvó. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. En esta versión vamos a leer y luego vamos a leerla en otra versión que ponemos allí en la pantalla. Y dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El humanismo actual es la plataforma para el anticristo, pero la iglesia debe tener una actitud realmente espiritual en medio de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y la gran pregunta para nosotros como ministros del Señor es cuál debe ser nuestra posición como ministros en el tiempo actual. A través de los siglos últimos podemos ver algunas imágenes que han ido tomando preponderancia, ninguna de ellas en estado puro y con toda libertad, con toda seguridad, mejor dicho, caeríamos en falta en tratar de describir a los siglos que han pasado con los estilos de liderazgo. Pero, por ejemplo, en el siglo XV nosotros teníamos al pastor que era sabio, una persona que era docta, una persona que era docta en artes, representante de una institución digno de consulta. Luego el movimiento llevó rápidamente al pastor santo de los tiempos del avivamiento. Luego, pasado ya el siglo XVIII, el siglo XIX y XX, empezamos a ver a través de los medios masivos de comunicación al pastor súper exitoso, al que maneja el marketing en la iglesia, al que maneja con medios y con dinero la iglesia como una empresa.
Y en contraposición de eso tenemos a un pastor social como contraparte consciente de las injusticias que incluso se sufre dentro del pueblo de Dios, cuestiona sistemáticamente todo, erosionando hasta los perfiles recibidos de su propia fe y esperanza. Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros debemos tener? Jesús es presentado por Pablo aquí y dice Pablo a los filipenses, ustedes deben tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Hay errores comunes en la enseñanza del liderazgo, hermanos. Y algunos de esos errores comunes tienen que ver básicamente con que el liderazgo es una posición de mando y de recepción, donde nosotros damos poco, pero recibimos mucho. Eso en el plano secular. También se enfoca el liderazgo en ir rápidamente a enseñar métodos y estrategias y acciones que tienen que ver con lo que nosotros debiéramos hacer. La iglesia también ha sido permeada por esta filosofía de liderazgo y también se nota esto en muchas de las decisiones que están tomando. Decisiones de carácter político. Decisiones que no tienen que ver con la dirección del Espíritu de Dios, que no están basadas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ha permeado en el gobierno de la iglesia y en su liderazgo un criterio mundano. De poca falta, de mucha falta de dependencia del Señor. En el mejor de los casos, no son políticos, pero son decisiones absolutamente carnales, sin respaldo de Dios. Y así está la iglesia, como cantaba la antigüedad, tal el sacerdote, tal el pueblo. Entonces la pregunta es para nosotros, en esta hora, ¿qué modelo de liderazgo nosotros tenemos que seguir? Es cierto, santidad, el saber, la sociedad no nos tienen que ser ajenos, pero hay un modelo que es el modelo que presenta Pablo a los filipenses y es el modelo del líder siervo. Y fíjese, allí esta traducción dice, ustedes deben tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y es un modelo, el de Jesús, que es contracultural. Es un modelo que va en contra de los perfiles que el mundo predica. Es un modelo que va hacia abajo. Es un modelo que va contra la corriente. Y a causa de eso, muchos líderes y pastores hemos declinado, hemos bajado nuestros brazos pensando de que este es un modelo ya obsoleto. Y debo remarcar esto porque en la perspectiva holística de la iglesia podemos ver que es una realidad. Como dice Tim Anderson, un pastor que conocemos con algunos de los que estamos aquí, el pecado de la incredulidad no está tanto en el mundo, sino adentro de la iglesia. La iglesia falla y peca en creer que este modelo de siervo, de líder siervo, tenga hoy un resultado eficiente. Y hermanos queridos, necesitamos tomar conciencia de esto. Pablo propuso el modelo de Jesús para las relaciones filiales en la iglesia filipense. La actitud de cada líder demuestra si su mente es una mente similar a la de Cristo y si esa mente está dando gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, allí tenemos que la actitud es una cuestión espiritual. Y allí podemos ir tomando nota, ya porque vamos a ir avanzando rápido, no da mucho el tiempo para muchos más comentarios. Pero aquí el liderazgo se trata de una actitud, y es una actitud de carácter espiritual, porque la actitud es una cuestión espiritual. Se hizo una estadística hace un tiempo en un país acerca de la fidelidad de los clientes. Y se le preguntó a los clientes por qué dejaban de consumir, de comprar ciertos productos en una casa de ventas. Supónganse un hiper. En todo el país, esa red de macroventas llegó a una sola conclusión. Muy pocas de las personas descartaban ir a comprar por la calidad de los productos y casi un 90%
desistían de ir a esas casas por una cuestión. ¿Sabe cuál era? La actitud de los empleados. Como recibían un maltrato, no los trataban bien, con desprecio, con indiferencia, ¿qué hacían los clientes? Se iban. ¿Por qué? Porque es una cuestión de actitud. Entonces la iglesia que marque la diferencia es la iglesia que empiece a romper con la indiferencia, hermanos. Se trata de que nosotros estamos puestos en una posición de servicio para que dé gloria a Dios por una cuestión. Esta es una cuestión espiritual. En Filipenses, desde el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, Pablo les está rogando a los creyentes que si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen su gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, que nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es una cuestión espiritual porque está el Espíritu Santo aquí mencionado, está Cristo mencionado y la Trinidad cierra su mención en el texto en el versículo 12. Cuando Dios el Padre recibe la gloria por la actitud de servicio que tuvo Cristo Jesús. Es un pasaje profundamente trinitario. Y esto que vamos a leer desde el versículo 5 en adelante es un canto que cantaban estos cristianos al amanecer. Es un canto que quedó registrado en las páginas del Nuevo Testamento, que nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener presente que nuestra actitud al liderar es una actitud que a Dios le interesa. Y Dios no solamente está interesado, sino que está implicado en la resolución de los conflictos de la iglesia. Y Pablo les está diciendo a los hermanos, ustedes tienen que tener una actitud que sea similar a la de Cristo Jesús. Tu actitud, entonces, es tu mejor amigo o tu peor enemigo. ¿Por qué razón? Porque si yo no tengo una actitud positiva y espiritual, voy a tener consecuencias. Número 2, ¿qué es la actitud? La actitud espiritual es una solución de Dios. Acabamos de leer aquí que la iglesia estaba siendo amenazada por problemas diversos. Los acabamos de mencionar aquí. En el capítulo 4 se explicita aquí el tema y resulta que dos mujeres que eran de los tiempos de la iniciación de la iglesia, parece que habían entrado en cortocircuito. Una se llamaba Evodia y la otra, y se habían peleado estas dos. Así que yo soy Evodia y sin ti, ¿qué? Y representan estas dos personas de las muchas ovejitas que nosotros tenemos en la iglesia, ¿no? Las ovejitas acomplejadas con un montón de cosas. Las ovejitas con complejo de carretilla, ¿qué hay que hacer con ellas? Hay que irlas a buscar, hay que cargarlas a la carretilla y traerla. Otro síndrome de oveja, no sé cuál tendrás vos en tu iglesia. A esas ovejas que tienen complejo de jirafa, que tienen las patitas acá, pero tienen el cogote largo, 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 y están mirando para donde no debieran mirar. Están las ovejas con complejo de chicle. ¿Saben ustedes cuáles son esas? Esas no tienen ellas el complejo. Nosotros tenemos el complejo con esas ovejas. Los hermanos chicles son aquellos que nosotros masticamos, todos masticamos y ninguno tragamos. ¿No? ¿Eh o no? ¿Qué hay que hacer con eso? Tener una actitud espiritual. Cuando hay problema en la iglesia, la solución de Dios es tener una actitud de liderazgo que sea espiritual. Es solución de Dios. También porque la actitud espiritual es la aplicación de la mente de Cristo en la vida de la iglesia. Hermanos queridos, cuando nosotros hablamos de la resolución de conflictos en el liderazgo, tenemos que tener bien claro que nuestra posición es la de un liderazgo servicial que va a manifestar cuál es la mente de Cristo aplicada en la resolución de los conflictos, de los problemas. Nada más y nada menos que eso. ¿Cuántos problemas muchas veces nosotros resolvemos en cuestiones de parecer? ¿Y cuántos de ellos son enfocados realmente bajo este filtro y este criterio?
¿Dónde está la mente de Cristo en la resolución de este conflicto? Número 4, la actitud espiritual da gloria a Dios. Así es como termina la primera perícopa del capítulo 2 de Filipenses. Versículo 11, perdón. Dios, el Padre, recibe gloria. De todo esto, ¿qué podemos nosotros sacar? Nuestra actitud es una actitud por la que tenemos de honra y servicio al Señor. Primeramente es una cuestión espiritual. Es una cuestión espiritual porque es una provisión de Dios para la solución de los conflictos. Es una cuestión que va a transformar problemas en bendiciones, que manifiesta la mente de Cristo y que sobre todas las cosas da gloria al Padre. ¿Qué es una actitud? Allí tenemos una breve descripción. Ahora, cuando nosotros vamos a los versículos que siguen, quiero entresacar algunas características de nuestra actitud como líderes, teniendo la mente de Cristo, siguiendo la actitud de Cristo y el modelo de Cristo en un liderazgo de servicio. ¿A qué te llamó Dios? Y cuando vemos Filipenses capítulo 2, es que en primer lugar Dios me llamó a morir a mí. Hay muchas iglesias que están muy débiles porque tienen un liderazgo que está muy vivo. Y tenemos que aprender nosotros hoy lo que es la ley del sacrificio, hermano. Siempre decimos, oh Señor, que baje tu fuego, pero que lo queme a José, que lo queme a Alejandro. Que baje tu fuego, Señor, pero que lo queme a Carlos. Que la queme a Margarita, que lo queme a Quique. Señor, pero que baje tu fuego, Pero yo no quiero que me consuma a mí. Y ese es el gran problema de los sacrificios vivos. Que llegamos muchas veces al altar y del altar nosotros nos volvemos. ¿Qué características tiene la actitud? En primer lugar, no voy a profundizar en los términos teológicos, porque ustedes ya los saben en sobremanera y tienen tiempo para revisarlo, pero simplemente quiero de carácter devocional entresacar algunas características de la actitud sacrificial. En primer lugar, mi actitud cuando inicio una tarea afectará su resultado más que ninguna otra cosa. La profecía miraba a Cristo y decía que Él iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. Entonces, con la actitud con la que yo enfrento los problemas que tengo en la iglesia, con esa misma actitud espiritual, que tengo una mente de Cristo, el Señor va a obrar para que se produzcan resultados que son los resultados que Dios quiere para mí, para mi iglesia, para mi vida, para mi familia. Entonces, mi actitud cuando inicio una tarea afectará su resultado más que ninguna otra cosa. Dice allí el versículo 5, haya pues en ustedes ese sentir, esa mente, esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nos llama como líderes, hermanos queridos, a morir. Demasiada carne viva hay. Dios tiene que hacer una obra en nuestras vidas ahora porque Dios nos está llamando a morir. Resulta que a fin del siglo XIX había un hombre que se llamaba Juan Peyton. Algunos de ustedes habrán leído la biografía de John Peyton. Cuando John Peyton, candidato a las misiones a las Nuevas Hébridas del Sur, se presentó y dijo, yo quiero salir. Se le interpuso un hermano, y esto está en su autobiografía, un anciano de la iglesia llamado Dickens. Y le dice Dickens a John Peyton, ¿usted qué quiere hacer? Y yo quiero ir allí a las Nuevas Hébridas del Sur. Y quiero ministrar la palabra del Señor, porque Dios me llama. Y le dice Dickens, pero tened cuidado, dice, vos sos muy joven y tenés una carrera larga aquí en nuestra nación para servir a Dios con más comodidad.
Si vos seguís con ese pensamiento de irte a servir a las nuevas hébridas, lo que van a hacer los caníbales va a ser una cosa: te van a comer. Y vas a ver el resultado truncado de tu vida. Y Dickens le hablaba a Peyton para desmotivarlo, a que no fuera a las misiones, a que no tomara esa responsabilidad. Y le dijo: si vos vas para allá, los caníbales te van a comer. Y Peyton le dijo a Dickens: mire Dickens, puede ser muy cierto que cuando yo vaya a las nuevas hébridas, los caníbales me coman, pero a usted no le queda mucho tiempo y se lo van a terminar comiendo los gusanos. Al final de todo, yo quiero obedecer a Dios. Fue a las nuevas hébridas y en poco tiempo John Peyton tuvo que enterrar a su esposa de 34 años y a sus hijos allí porque murieron, y él en la soledad tuvo que cavar las tumbas, sepultarlos allí y enfrentar toda una vida porque tuvo una seguridad: Dios lo había llamado a morir. Y así como él, un montón que dieron sus vidas porque entendieron claramente de que Dios los estaba llamando a morir, porque ese resultado iba a impactar el reino de los cielos. La segunda característica de la actitud sacrificial es que significa desprendimiento. Dice allí el texto bíblico que Cristo Jesús tuvo la actitud. ¿Cuál fue esa actitud? ¿Cuál fue? Y la actitud es que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Siempre le decimos a la gente en nuestra iglesia: hermanos, nunca somos más parecidos al diablo que cuando mentimos o acusamos, pero nunca somos más parecidos a Dios que cuando damos. Cuando el hombre abre su mano para dar, es parecido a Dios, porque Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios nos llama en esta mañana a tener una actitud de desprendimiento. Pero no solamente esta actitud afectará nuestro resultado final, sino que también mi actitud significa identificación sin perder identidad. Jesús se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Algunos de nosotros nos hemos criado en iglesias donde hemos tenido que hacer todo y hacemos de todo. Y es un modelo que nosotros decimos con algunos: somos modelo 4x4, somos todo terreno. Tal vez porque uno lo aprendió así de chiquitito. Me encanta ver a los pastores barriendo. Me encanta ver a los pastores limpiando las veredas de sus iglesias, limpiando los baños de sus iglesias. Me encanta ver gente así. Porque Dios se humilló. Qué gran concepto es ese: poder estar sirviendo, predicando abajo de un puente a un desvalido, en un hospital a uno que se está muriendo, liberando espiritualmente a personas que están poseídas por demonios, y después con toda autoridad espiritual plantarse en un púlpito a enseñar palabra de Dios. Eso es autoridad. Pero mi actitud tiene que ser una actitud de identificación. Y ninguna mano se me va a caer a mí. Ni a vos tampoco se te va a caer. Pero hay un modelo que es diametralmente opuesto al modelo del mundo. Hermanos, la iglesia no se gerencia. La iglesia no se resuelve en un escritorio. La iglesia se resuelve como Jesús, caminando en las calles y estando allí identificados con las personas. Cuarto, mi actitud necesitará un ajuste continuo. Mira lo que dice el versículo 6, lo acabamos de leer: siendo en forma de Dios. Versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ver este pasaje en el idioma original en el cual fue puesto en el Nuevo Testamento es una maravilla. No nos vamos a meter aquí ni en la doctrina de la kenosis, ni en la unión hipostática, ni en todos esos términos que los podemos desarrollar en casa. Simplemente tomo los gerundios que traduce la Biblia Reina Valera y pongo aquí esto, de que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Dios. Pero no solamente la encarnación fue el paso de Jesús que nos demuestra su actitud,
sino que su actitud tuvo otro ajuste más. Y dice allí el texto bíblico en el versículo 8, que estando en la condición de hombre se humilló. Y no solamente allí en ese estado quedó, sino que volvió a haber otro ajuste. Y dice que en ese estado de humillación, él, estando en esa condición, ¿qué dice el texto? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí tenemos un aspecto de la obediencia muy importante. Él se hizo obediente. Hebreos 5 dice que él aprendió la obediencia. Estando bajo la sujeción del señorío de Cristo, el líder aprende lo que es obediencia. El líder se hace obediente. No es algo que naturalmente nos venga a nosotros, ¿no? Porque el problema de nuestro ego es muy grande, muy grande. Y este ego está siendo inflado en nuestra sociedad actual. Hoy no le podemos decir nada a nadie prácticamente. Porque hay un amor, pero hay un amor que es desviado. En las cartas pastorales, por ejemplo, tenemos 3 referencias. Un amor al dinero, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. El amor al dinero es, ¿qué cosa? La raíz de todos los males. Amor al dinero. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Que vendrán tiempos peligrosos, dice Pablo a Timoteo, y habrá en esos tiempos hombres amadores de sí mismos. Ego. Y lees 2 versículos después, en el versículo 4, y encuentras también que las características de los hombres de los tiempos finales tendrán a personas amadores de los deleites. Amor al placer, amor al ego, amor al dinero. Eso es humanismo. Y ese humanismo es la plataforma al anticristo. Está todo preparado para que esto se dé. La crisis del liderazgo mundial global está preparando la necesidad de que haya alguien que rija con equidad al mundo. Y la iglesia debe tener consciente que esto es un modelo que está presentado por Dios. Algunas características más, porque no quiero que el tiempo se me vaya. Primero, mi actitud marca. Mira lo que dice el versículo 7. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el Antiguo Testamento vemos que una de las cosas que se hacían con los esclavos eran agarrarlo contra el marco de madera, agarrar una lesna y perforar el lóbulo de su oído. Es decir, el que se reconocía esclavo debía llevar una marca que lo identificaba para siempre con aquel que iba a ser su amo. Cuando nosotros tenemos una actitud sacrificial, esa actitud marca a los otros, le da el ejemplo. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, una actitud de un líder va a marcarlo a sí mismo. Y yo te hago la pregunta, ¿cuáles son las marcas que estás llevando como líder del Señor? ¿Cuáles son? ¿Te han despreciado alguna vez? ¿Te mintieron? ¿Te han traicionado? ¿Han hablado mentiras de vos y han desparramado eso por los 4 vientos? ¿Cuáles son las marcas que estás teniendo? Porque con tu actitud marcas a otros, pero la verdad es que la primera marca la llevo yo, la llevas vos. Mi actitud espiritual es volverme fértil. Miren lo que dice el versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló. Y aquí vamos a trazar una línea rápida con el comienzo del capítulo 2. Dice, nada hagan ustedes por contienda o por vanagloria. Antes bien, hagan las cosas con humildad. ¿Por qué digo aquí que la
actitud espiritual es volverme fértil. Porque cuando uno se humilla, vuelve a la tierra. De hecho, etimológicamente, la palabra humildad tiene que ver con la palabra humillación, tiene que ver con la palabra humano, tiene que ver con la palabra humus. ¿Qué es lo que estudiaste vos cuando ibas a la primaria? Cuando cortás la tierra, hay diferentes estratos de la tierra. Y la capa más fértil de la tierra se llama humus. Por eso cuando yo tengo una actitud espiritual como líder, me humillo. Y cuando nosotros nos humillamos, tenemos una garantía. Estamos volviendo de donde Dios nos formó. Estamos ocupando nuestro propio lugar de pequeñeza. Estamos reconociendo su grandeza. Estamos siendo como Cristos y nunca más en otra posición vamos a ser más fértiles que allí. El tema es que hay que humillarse. ¿Cuántas veces reconocer cosas? Siempre le digo a nuestra gente en nuestra iglesia, hermanos, y aquí hay hermanos de nuestra iglesia que atestiguan. Ustedes tengan miedo de líderes que no pidan perdón. Teman de personas que no reconozcan sus falencias y sus debilidades, porque ninguno de nosotros somos superhéroes. ¿O sí? Mi actitud y la tuya debe ser una actitud que nos lleve a la fertilidad. Y dos últimas. Mi actitud determinará mi altitud. Y esto implica que Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que siguió su paso en descenso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando allí, dando gloria al Padre, el Hijo muere en una cruz, es levantado en aquel vergonzoso madero romano. Ese monte le escucha gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Padre no lo dejará allí, sino que la Biblia nos dice en el versículo 9 que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La profundidad de mi renuncia, la profundidad de mi humillación, la profundidad de tu actitud determinará la altura espiritual que tengas. Y la última característica es que mi actitud es contagiosa. Cristo atrae hacia sí, dice Juan capítulo 12, por el solo hecho de la cruz. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Pero mucho más en su estado de exaltación. Habrá un día en que todos aquellos que hemos creído en Él y todos aquellos que no han creído en Él, daremos gloria a Dios. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios por lo que Él es. Pero Jesucristo es Señor por lo que hizo. De allí deriva la autoridad. La autoridad no la da una posición, amigo. La autoridad espiritual la da la actitud y la acción movida por una actitud espiritual que uno tenga. Jesucristo es el Señor. Jesucristo tiene autoridad por lo que Él hizo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Se hizo hombre. Se hizo esclavo. Estando en esa posición de humillación, menospreció lo oprobio, hizo a un lado las tentaciones de Satanás para no ir a la cruz. Y este Dios, este Señor, es Señor
por lo que Él hizo. Ahora, ¿por qué digo que mi actitud es contagiosa? Porque eso es lo que hace Jesús. Jesús atrae a todos hacia sí, siendo Salvador y siendo Señor. Pues si usted ve cómo fue la historia de los que le siguieron a Jesús, le llama poderosamente la atención. Cómo murieron sus apóstoles. A uno le cortaron la cabeza, a otro dice la tradición de la iglesia que lo despellejaron. Otro se escapó de una olla de aceite hirviendo y por eso lo condenaron al exilio. Es la tradición de cómo Juan muere finalmente de muerte natural, pero antes escapándose de una olla hirviendo. A otro lo crucificaron con sus brazos abiertos y sus piernas abiertas como una X. Y aquel que lo negó, a Jesús, llamado Pedro. Ese Pedro también lo crucificaron y cuando fue crucificado, dijo: yo no soy digno de morir como murió mi Salvador. Crucifíquenme, pero cabeza abajo. ¿Qué mentira podría contagiar de esta forma a líderes? ¿Quién se animaría a liderar si el ejemplo de Jesús no hubiera sido tan impactante? La gran pregunta, mi amigo, es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a tener un liderazgo así? Decía un escritor ecuatoriano, Luis Cordero. Yo cuando leí esto me impactó. Dice: debemos llorar por los que viven apagados, pero no por los que mueren encendidos. ¿Y sabe qué, mi hermano? Yo quiero morir así, encendido. Y este es el modelo de Jesús. Como decía Tozer, muchos de nosotros pensamos de que Dios es un improvisado que llama por favor a líderes como alguien frustrado para que por favor le ayuden a llevar adelante su plan. Sin embargo, no es la frustración de un Dios omnipotente lo que nos ha traído aquí. Dios te ha llamado porque tiene un plan con tu vida, un plan con las ovejas que Él te ha confiado. Pero Dios nos llama en esta mañana, hermanos, a morir. A morir siguiendo el ejemplo de Jesús. De Él hay un artículo incomparable anónimo que quiero leer. Jesús bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Llegó del cielo, donde los ríos jamás se hielan, los vientos nunca soplan, nunca la gélida brisa enfría el aire y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar a un médico porque nadie jamás cae enfermo. En el cielo no hay sepultureros ni tampoco cementerios, porque allí nadie muere. Jesús nació contra las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en oscuridad, no poseyó riquezas ni utilizó influencias, tampoco fue a colegios ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia Jesús asustó a un rey, en su adolescencia desconcertó a doctores, en su madurez subyugó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas, sosegó un mar embravecido. Jesús curó sin medicinas a las multitudes. Él no requirió de otras cosas más para sus servicios. Jesús nunca escribió un solo libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse acerca de Él. Jesús nunca compuso un canto, pero su persona ha servido de tema de inspiración a millones sobre la faz de la tierra. Nunca fundó un colegio, pero ni entre todas las escuelas juntas pueden jactarse de tener tantos estudiantes como Él. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrados que cuerpos quebrantados hayan podido curar los médicos.
nunca dirigió un ejército, no destacó un soldado, no disparó un fusil, pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios, ni ha obligado a más rebeldes a deponer las almas y a rendirse sin disparar un solo tiro. Este Jesús al cual yo sirvo es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, Cordero y León de Judá. Él es armonizador de todas las discordias, sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres desaparecieron, pero Él vive para siempre. Herodes no pudo matarle, Satanás no pudo reducirlo, la muerte no pudo destruirle, el sepulcro no pudo retenerlo. Este Jesús durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó en un burro ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero Él nunca fallará. Él es siempre perfecto. Él es el señalado entre 10,000. Este es el Jesús al que yo quiero seguir. Este es el Jesús que nos invita en esta noche, en esta mañana, a morir. Y que en tu corazón y el mío haya un deseo, mi hermano. Que seamos siervos para su gloria. ¿Qué tal si oramos en el lugar donde estamos? Y le decimos allí al Señor: Señor, yo quiero que tú me hagas un siervo para tu gloria. Y quiero seguir tu modelo, Señor. Quiero ser un siervo que dé gloria y honra al Señor. Oramos allí. Señor, quebrántanos en esta mañana. ¿Cuántos problemas en la iglesia, Señor? Por no mirarte, por no imitarte, por no tener una actitud correcta. ¿Cuánto de ti necesitamos en la iglesia, Señor? Haznos siervos para tu gloria, mi Dios. Haznos siervos para tu gloria.